Introducción a la astronomía. Seguramente al principio de los tiempos, los primeros seres humanos que poblaban el planeta se preguntaron qué son esos puntos que brillan ahí en el cielo. Tantas preguntas nació la ciencia que hoy conocemos como astronomía. Aristóteles fue el primero en pensar un modelo geocéntrico del universo, lo que sea, idea que perduró hasta el siglo XVI. Una de las teorías más importantes de la astronomía fue la de la gravitación universal, teoría desarrollada por Isaac Newton en 1678. En 1609, otro sabio científico italiano llamado Galileo Galilei se enteró que en Holanda se había inventado un tubo que él, y al darse cuenta, al enterarse, empezó a experimentar inmediatamente y poco a poco quedó con lo que hoy llamamos un telescopio. Pero ¿qué es la astronomía? La astronomía más o menos es la ciencia natural del universo. La astronomía se dedica a estudiar las posiciones, las distancias, los movimientos, la estructura, la evolución de los astros. Y para ello se basa casi exclusivamente en la información contenida en la radiación electromagnética o en las partículas que alcanza el observador. La astronomía abarca dos ramas principales: la astronomía clásica y la astrofísica. ¿Qué es un telescopio? El telescopio viene de raíces griegas, significa lejos y ver. Se trata de un instrumento óptico que se ha convertido en herramienta básica para la ciencia de la astronomía, permitiendo mucho avance y mejor conocimiento del universo. Pero el objeto del telescopio. Este instrumento ayuda a observar con mayor detalle objetos que están muchísimo más lejos de lo que parece estando en el telescopio. Captando las radiaciones luminosas, el telescopio acerca la imagen, haciendo como si estuviera más cerca, obviamente. Sirve en la astronomía para captar imágenes de objetos estelares. Sirve para observar objetos lejanos en general, ya sea para astronomía, navegación, observación de animales, etcétera, fuerzas armadas, de lo que sea. Y como herramienta de enseñanza para que los niños inicien el estudio científico con el telescopio. Yo soy Ana Paula Ferreiro y el día de hoy voy a estar hablando sobre las características, parámetros y accesorios de un telescopio. Primeramente vamos a hablar de los parámetros. Los parámetros. Para sacar el máximo rendimiento a un telescopio es fundamental conocer sus principales parámetros. La apertura. Es la medida del diámetro del objetivo del instrumento, ya sea lentes o espejos. Se suele expresar en milímetros o en pulgadas. Luego tenemos la distancia focal, que se trata de la distancia entre el objetivo del telescopio y el plano focal. Es una de las principales características de un telescopio junto con su apertura. Luego está lo que es la razón focal. La razón focal se calcula dividiendo la distancia focal de un telescopio por el diámetro del objetivo en las mismas unidades. Los aumentos. Los aumentos en un telescopio son provisorios por los oculares, los cuales se cambian en el plano focal del instrumento. Los oculares son intercambiables. La resolución. La resolución o poder separador se refiere a la capacidad de un instrumento de mostrar de forma individual dos objetos que se encuentran muy juntos. A la resolución también es llamada límite de Dawes. Magnitud límite. Se refiere a la magnitud máxima que vamos a poder observar con nuestros telescopios. Cuando mayor es la magnitud, más débil es la luz que nos llega del objeto que estamos observando en ese momento. Luego tenemos el campo visual, que se refiere al tamaño de la porción del cielo que estamos observando o fotografiando con cierto instrumento. Luego tenemos el poder de captación de luz, o también llamado factor entrada de luz. Una de las características más importantes de un telescopio es su capacidad de captación de luz, que viene determinada por el diámetro, o como habíamos dicho anteriormente, su apertura. A mayor apertura, mayor cantidad de luz podemos captar. Ahora también algo que debemos tener muy en cuenta son los accesorios que tenemos que tener, que pueden ser, por ejemplo, los filtros. Son esos artefactos que se colocan en la lente y tienen más de una función, pues sirven para proteger a la vista de los rayos solares. Luego tenemos el adaptador de smartphone. Este accesorio es sumamente importante a la hora de adquirir un telescopio, pues funcionan precisamente para adaptar correctamente
medida ocular que estás utilizando y de esta manera obtener las mejores imágenes con mayor nitidez y mayor claridad. Las bolsas para telescopios. Este elemento es sumamente importante para llevar el telescopio con todos sus accesorios a los lugares en donde vamos a realizar la observación. Las partes de un telescopio. Las partes son el ocular, que es el artefacto óptico ubicado en el foco que amplía la imagen que se está visualizando. El portaocular, que es el orificio donde está resguardado. El lente de Barlow es el lente que duplica y hasta triplica el aumento del ocular. El buscador, que es una especie de telescopio más pequeño, con 6 diferentes aumentos que pueden abarcar un campo más amplio. Sirve para hacer búsqueda de astros en el espacio, a ver, así cientos de miles de kilómetros. Espejos consta de un espejo principal grande y uno más pequeño secundario. Es parte del reflector. El tubo, que es el instrumento óptico en sí, el tubo. La montura, que es la estructura que sostiene el tubo, que está sujetada por el trípode. El trípode, que es unas patitas que ayuda para sostener la cosa. El contrapeso son un grupo de pesas que se manipulan dependiendo del peso que tiene el tubo. Ayuda a mantener el equilibrio del telescopio. El sistema de foco es donde se focaliza o se mueve el foco para aclarar la imagen. Y el filtro son pequeños artefactos que se colocan delante del ocular para mejorar la imagen, por ejemplo el filtro lineal para observar mejor la luna, el filtro solar que absorbe los rayos UV y evita dañar la retina humana, por ejemplo. Hola profe, mi nombre es Iván Miranda y hoy te vengo a hablar sobre el Very Large Telescope, el VLT. El VLT está situado en Cerro Paranal, en Chile, para ser más específicos. Es hasta el momento el buque insignia de la astronomía terrestre europea de nuestra era. Es el instrumento óptico más avanzado del mundo. Consta de 4 telescopios unitarios de 8,2 metros de diámetro y también tiene 4 telescopios auxiliares de 1,8 metros de diámetro. Estos telescopios pueden funcionar conjuntamente para formar un interferómetro, el VLTI. Este nos permite ver con detalles de 25 veces más precisos que con un telescopio individual. Los haces de luz se combinan en el VLTI utilizando un complejo sistema de espejos situados en túneles subterráneos donde las trayectorias de luz deben mantenerse iguales. Con este tipo de precisión, el VLTI puede reconstruir imágenes a una resolución angular de milisegundos de arco, lo que equivaldría a distinguir 2 faros de un vehículo de la distancia de la Tierra a la Luna. Los telescopios de 8,2 metros de diámetro también pueden utilizarse como telescopios individuales. Con uno de ellos se pueden obtener imágenes de objetos celestes muy débiles, llegando a la magnitud 30 tras una hora de exposición. Esto equivale a poder ver objetos que son 4.000 millones de veces más débiles que el límite detectable por el ojo humano. Los grandes telescopios se llaman Antu, Cuellen, Melipal y Yepun. Ahora vamos a estar hablando de los gemelos Keck. El telescopio óptico más grande construido hasta la fecha es el telescopio Keck, de 10 metros de diámetro. Dicho telescopio depende de la Universidad de California y este se encuentra en Mauna Kea, en Hawái, debido a que este lugar se caracteriza por tener condiciones de observaciones excepcionales. Debe su nombre al multimillonario señor Keck, que donó una buena cantidad de dinero a la construcción del telescopio. El telescopio Keck ha funcionado por varios años, obteniendo unos resultados excelentes en su enorme capacidad de recolección de luz, permitiendo a los astrónomos estudiar objetos débiles y distantes en nuestra galaxia. Todas estas combinaciones con observaciones del telescopio espacial han demostrado que desarrollando nueva tecnología es posible alcanzar nuevos límites en la profundidad de las observaciones astronómicas. El proyecto Keck fue tan exitoso que unos años más tarde se empezó a construir su segundo telescopio gemelo, del mismo diámetro que el primero. Los dos telescopios se pueden usar simultáneamente, apuntando al mismo objeto celeste, de tal forma que la señal media en cada uno de ellos se combina para obtener una señal total con el doble de intensidad, que sí solo se observa con un telescopio.
Esta técnica es muy poderosa porque permite ver detalles del objeto observado imposibles de ver con solo un telescopio. Uno de los principales objetivos científicos de la combinación del Keck 1 y del Keck 2 será la búsqueda de planetas y sistemas planetarios alrededor de nuestras estrellas. Por separado, cada uno es el telescopio óptico más grande del mundo, Keck. Juntos, los telescopios gemelos Keck tienen el poder de resolución de un único telescopio con 90 metros de diámetro, capaz de discernir fuentes separadas solo milisegundos de arco. Bueno, profe, y ahora te voy a hablar sobre el LBT, mejor conocido como el Gran Telescopio Binocular. Este es un telescopio óptico para la astronomía y está situado en las montañas de Pinaleno, del sureste de Arizona, Estados Unidos. Es una parte del Observatorio Internacional del Monte Graham. El LBT, el Gran Telescopio Binocular, es actualmente uno de los telescopios más ópticos y avanzados del mundo. Este utiliza dos espejos de 8,4 metros de ancho y también usa los espejos en los centros de 14,4 metros de distancia. Sus espejos son individualmente la articulación del segundo telescopio óptico más grande en América del Norte continental, detrás del telescopio Hobby-Eberly, oeste de Texas. Es también el más grande monolítico o no espejo segmentado en un telescopio óptico. El LBT se aprovecha de activos y la óptica adaptativa que tiene, proporcionados por el observatorio ARCETRI. El área de recogida es de dos espejos de abertura de unos 8,4 metros. Esta área es equivalente a un 11,8 metros, entre comillas vendría siendo 39 pies de abertura circular, que sería mayor que cualquier otro solo telescopio. Pero no es comparable en muchos aspectos, ya que la luz se recoge en un límite de difracción más bajo y no se combina en el mismo camino. Ahora vamos a estar hablando del GTC, o Gran Telescopio Canarias, con un diámetro de 10,40 metros. Es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo. Su espejo primario está formado por 36 segmentos hexagonales de 1,90 metros entre vértices, 8 centímetros de grosor y 470 kilogramos que actúan conjuntamente como un solo espejo. El Gran Telescopio Canarias estudia la naturaleza de los agujeros negros, la historia de la formación de estrellas y galaxias, cuando el universo era joven. Un campo con bastante auge es el estudio de planetas lejanos y eventos muy enérgicos como por ejemplo las supernovas muy lejanas y colisiones de agujeros negros. El Gran Telescopio Canarias está situado en la isla de La Palma, en Canarias, en una de las mejores zonas para la observación del hemisferio norte, que es el Observatorio de Roque de los Muchachos. En este lugar se reúnen condiciones óptimas para la observación debido a la calidad del cielo. El proyecto GTC, o Gran Telescopio Canarias, es una iniciativa española, liderada por el Instituto de la Astrofísica de Canarias y con la participación de México y los Estados Unidos. Las obras empezaron en el año 2000 y el Gran Telescopio empezó a ser operativo en el año 2007 y fue inaugurado oficialmente el 24 de julio del 2009.